Bueno, bienvenidas a otra transmisión acerca del I Ching taoísta. Hoy vamos a continuar leyendo el texto básico introductorio de Thomas Cleary que traduce los comentarios de Liu Yiming al I Ching taoísta y luego vamos a continuar con los hexagramas. Entonces, retomando donde habíamos dejado, habíamos hablado de la importancia de la perseverancia y la constancia, o podríamos sintetizarlo como disciplina, donde decía, si las personas carecen de perseverancia y constancia, no van a poder lograr grandes progresos en el gran asunto de la esencia y de la vida, o sea, en el cultivo personal espiritual. Siguiendo con el texto, dice: uno de los significados de firmeza y flexibilidad comúnmente utilizados en los textos taoístas es la firmeza del conocimiento real de la mente del Tao y la flexibilidad del conocimiento consciente de la mente humana. La razón del uso de las palabras claves simples como yin y yang, firmeza y flexibilidad, sin embargo, es la propia omnipresencia de estos principios o cualidades que hacen posible enumerar convenientemente sus múltiples reflejos. Sin embargo, tan importantes son las cualidades de firmeza y flexibilidad en la práctica taoísta que Liu Yiming intenta una explicación general en otro texto que es 8 elementos de la casa espiritual. Entonces, básicamente siempre podemos volver a yin y yang como símbolos, como representaciones de estos atributos. Estamos hablando de firmeza y flexibilidad también. Era un tema de el avance, el retroceso, la adaptabilidad y la constancia. La firmeza en este caso hacía referencia a la disciplina o a la conducta interna, a la actitud interna, y la flexibilidad también puede asociarse a la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. Dice el texto de Liu Yiming: la firmeza es fuerza, robustez, decisión, poder, energía, agudeza. Aquellos que utilizan bien la firmeza no pueden ser corrompidos por la riqueza y el rango, no pueden ser conmovidos por la pobreza y la bajeza, no pueden ser suprimidos por la agresión. Bien, entonces, firmeza hablando de actitud interna. Así era el antiguo filósofo Mencio, hábilmente nutrido de abundante energía. A los 40 años su mente era imperturbable. Las personas de lealtad inquebrantable no se doblegan ante las dificultades. Son capaces de ser así gracias a la energía de la firmeza. Aunque a sus ojos la muerte es igual a la vida, es porque lo que puede morir es el cuerpo efímero. La humanidad no muere. En este sentido, la humanidad sería como el alma o el espíritu de la persona. También lo que se va cultivando no muere aunque muera el cuerpo físico. Tras señalar las características que pueden describirse como las cualidades de la firmeza en las personas, Liu pasa a referirse a las formas de desarrollar la firmeza. Dice: si los practicantes del Tao pueden considerar la vida de la esencia como lo único importante, ver a través de los objetos materiales y cortar de un plumazo los apegos, entonces todas las cosas estarán vacías para ellos y serán libres, sin obsesionarse por la comida y el vestido, sin agitarse por los asuntos mundanos, dejando que todas las vejaciones y problemas sigan su curso natural, dejando la vida y la muerte en manos del destino, actuando con nobleza, manteniendo una voluntad de hierro. Con esta firmeza uno puede terminar lo que empieza, fortaleciéndose con el tiempo, uno tiene dirección y propósito. Bueno, vuelve a aparecer entonces esta idea de que más allá de las circunstancias externas, como se dice, todas las cosas estarán vacías para ellos y serán libres. Serán libres en el sentido de no estar apegados, por eso dice cortar de un plumazo los apegos. ¿Libres para qué? Libres para dedicarse al cultivo del espíritu, dedicarse a su crecimiento personal, espiritual, dejando de lado entonces los asuntos mundanos y pudiendo actuar con esa nobleza en cualquier situación, tanto en situaciones, podríamos pensar, como favorables como desfavorables, o más auspiciosas o menos auspiciosas. Siempre la persona que tiene esa firmeza interna continúa fortaleciéndose con el tiempo. Incluso las situaciones adversas le sirven como una circunstancia externa para potenciar también su crecimiento personal. Liu continúa estas sugerencias prácticas con una descripción de lo que les ocurre a las personas cuando carecen de firmeza. En general, cuando no hay firmeza, uno es débil y vacilante y no progresa.
La energía se dispersa, los sentidos están inquietos, la morbosidad se desboca, la concentración es inestable y las dudas no se resuelven. Bien, uno está en un estado de realmente no hay ningún tipo de progreso posible. También se teme al hambre y el frío, y se teme que si se practica el Tao sin éxito, se habrá malgastado la vida. Sería como la duda también. También se temen los obstáculos, el sufrimiento y las dificultades, y se teme que la afinidad espiritual no se desarrolle y la práctica del Tao se estanque. Entonces sería como una persona sin esta firmeza va a depender mucho más de las circunstancias externas para poder progresar. De hecho, si las personas carecen de perseverancia y constancia, ni siquiera pueden llegar a ser hechiceros o curanderos y mucho menos lograr el gran asunto de la esencia y la vida. Bien, acá entonces tenemos el punto donde habíamos dejado la vez anterior. Continuando, dice el texto. Si uno es capaz de una adaptabilidad flexible, se topará con obstáculos a cada paso. El fuego de la ignorancia estallará sin control. La vitalidad, la energía y el espíritu se verán dañados y todo el ser se arruinará. Bien, entonces, la adaptabilidad flexible es lo que me va a permitir eludir los obstáculos o también saber cómo sortearlos o evitar que aparezcan también y que esta ignorancia no nos controle también. La vitalidad y la energía y el espíritu se verán dañados y todo el ser se arruinará. Uno va perdiendo mucha energía también cuando uno no se adapta a las circunstancias y se mantiene en una suerte de firmeza, que no es la firmeza que estamos hablando, tratando de cultivar, la firmeza de una rigidez de carácter que es inflexible. Eso es un desperdicio, es lo que hace que se dañe la energía y el espíritu. Dice, la madera de la casa espiritual se reducirá a cenizas y acabará en la destrucción total. ¿Cómo se puede entonces cumplir el gran Tao? Bien, acá entonces la flexibilidad y la adaptabilidad es lo que nos va a permitir complementar esa firmeza interna de carácter para poder progresar en el cultivo personal. Dice Lao Tzu, concentrando la energía, haciéndola flexible, puede ser como un bebé. El bebé representa siempre el modelo de la mente que no está apegada, la mente no condicionada. Dice, si puede ser tan dócil y flexible como un infante, entonces todos los objetos están vacíos de absolutez. Conociendo lo activo, te quedas con lo pasivo. Conociendo lo blanco, te quedas con lo negro. Bien, esto es como absorber o volver al yin, volver a la quietud, a la pasividad, en este estado de práctica personal donde no nos dejamos llevar por las respuestas condicionadas de la mente. Por último, concluye de nuevo con un resumen de la cualidad de la flexibilidad en términos de práctica y realización. Bien, ¿qué es entonces la flexibilidad? Si alguien te golpea, lo soportas mansamente. Si alguien te injuria, lo recibes con una sonrisa. Acá hay como una cierta similitud en esta idea del cristianismo de poner la otra mejilla. ¿Qué significa? Si alguien te golpea, lo soportas mansamente, que como ideal, obviamente, no está diciendo que no nos defendamos, sino que no tenemos que dejar que nuestros impulsos reaccionen, que vernos dominados por nuestras reacciones internas sin mediar el discernimiento para poder elaborar una respuesta. Si alguien te injuria, lo recibes con una sonrisa. Esto es más, también tiene que ver con saber que por más que nos calumnien o nos insulten, realmente si nosotros estamos firmes en nuestro cultivo interno, nadie puede dañar nuestra esencia, no importa lo que digan externamente. Entonces también es estar confiado en que aunque uno reciba injurias externamente, uno está confiado también en la práctica y en el camino que uno hace. Dice, despreocupado por la enfermedad, sin entrar en juicios, siendo cortés y humilde, deshaciéndote de la arrogancia, disipando gradualmente la fuerza de la costumbre, notando tus propias faltas en todo momento, comprobando tu propio estado en todas las situaciones, siendo cuidadoso con lo que no has percibido, actuando de acuerdo con tu estado básico y no deseando nada más. No te preocupan los sentimientos humanos ni los asuntos mundanos, barres todos los falsos pensamientos y las imaginaciones ociosas sin dejar rastro. Entonces,
yendo por partes. Despreocupado por la enfermedad también tiene que ver, más allá de que la persona pueda estar transitando algún proceso de enfermedad crónica, igual estamos todos condenados al mismo destino, que es que el cuerpo físico termina decayendo, eso es inevitable. Entonces uno no entra en preocupación por la transitoriedad del cuerpo físico y dice, sin entrar en juicio, siendo cortés y humilde, deshaciéndote de la arrogancia. Primero cultivando esa humildad interna y no queriendo juzgar a otros. Disipando gradualmente la fuerza de la costumbre, es decir, empezando o tratando con la práctica diaria de liberarse de los condicionamientos, haciendo como un ejercicio de revisión, dice, notando tus propias faltas en todo momento, es decir, primero revisarse uno internamente antes que andar buscando el error en los demás, comprobando tu propio estado en todas las situaciones. Siempre la autoexaminación en cualquier situación me va a permitir progresar. Esto habla de esta idea de disciplina y progreso, es poder aplicar esta actitud en cada situación también, siendo cuidadoso con lo que no has percibido, es decir, prestando atención, reflexionando sobre aquello que puede haber uno pasado por alto y actuando de acuerdo con tu estado básico y no deseando nada más. Entonces uno puede ir barriendo todos los falsos pensamientos, imaginaciones ociosas sin dejar rastro. Esa es la forma de autoexaminación, autopurificación. Por eso se habla de refinamiento también del espíritu. El I Ching comienza con descripciones generales de los caminos de la firmeza y la flexibilidad, yin y yang sería, representados por los signos del cielo y la tierra, el yang puro y el yin puro. Estas son las dos modalidades generales de la práctica del Tao. A continuación, cada línea de los signos describe el uso o el mal uso de la firmeza y la flexibilidad según el momento de la experiencia. Acá también tenemos las líneas firmes que están ubicadas en una posición correcta, serían las posiciones impares en los hexagramas, la primera, tercera y quinta, y las líneas flexibles, las líneas yin en las posiciones pares, la segunda, cuarta y sexta también. Entonces siempre también está ahí cuándo es apropiado o no el uso de la firmeza y la flexibilidad también. Igual esto va cambiando en cada circunstancia que va describiendo el I Ching, pueden haber condiciones especiales que cambian el juicio respecto del posicionamiento de esta firmeza o flexibilidad de estas líneas yang o yin. Los siguientes 62 signos del I Ching ilustran caminos particulares o aspectos del Tao en la práctica. De nuevo, con cada línea de cada signo mostrando el lugar del yin o el yang en un determinado tiempo o fase de ese camino particular. Entonces, partiendo del cielo y la tierra, que son los primeros dos hexagramas, todos los demás hexagramas van a mostrar situaciones particulares del Tao en la práctica. Según el estado o fase de la vida, según el estado existencial del practicante, el yin y el yang adoptan diferentes asociaciones. Estas asociaciones y sus implicaciones son dilucidadas por Liu Yiming en su comentario. Bien, en total, hablando ya del cuerpo del hexagrama, de los 64 hexagramas, hay 64 signos en el I Ching con 384 líneas Yao. Cada signo consta de 6 líneas, por lo que se denomina hexagrama, cada línea sólida impar, que representa el yang, o quebrada par, que representa el yin. También se considera que cada hexagrama consta de dos conjuntos de 3 líneas o trigramas, que son los que lo componen. Los significados se extraen de los hexagramas de 3 maneras principales. De las líneas individuales en lugares específicos, esto es si una línea yang está en un lugar yang o está en un lugar yin, que sería no apropiado o si es apropiado. El orden de los lugares asignados de abajo a arriba, cada orden tiene un significado. Por ejemplo, en la dimensión de la familia tiene un significado, en la dimensión de la posición social del individuo, o sea, con respecto a sus responsabilidades o compromisos en la sociedad, siendo el quinto lugar, por ejemplo, representa el rey, el sexto representa el sabio, el primer lugar es la persona que todavía no ha entrado en la vida pública y así, el cuarto es el ministro, el segundo es un general, el tercero también es un funcionario, cada una tiene una representación de orden jerárquico también. Luego dice, de las líneas individuales en términos de sus relaciones con otras líneas, por ejemplo, las correspondencias del trigrama inferior con el superior, la primera
del trigrama inferior con la primera del superior, la segunda con la cuarta y la tercera con la sexta también. Eso me va hablando si son pares yin y yang, están complementarios y se corresponden, y si no, también es poco favorable o auspicioso. Y dice, y de las relaciones entre los dos trigramas en cada hexagrama, cada trigrama tiene asociaciones específicas. Por ejemplo, agua y fuego, cielo y tierra, viento, trueno, lago y montaña, cada uno de ellos entre sí tienen relaciones específicas. 4 de los hexagramas se consideran atemporales, mientras que los otros 60 tienen sus propios tiempos. Esto significa que lo representado por los hexagramas atemporales se considera inherente o necesario en todo momento. Más allá de la dimensión temporal que podamos analizar, son cualidades que están presentes en todo tiempo. Mientras que lo representado por los otros hexagramas es específico del tiempo de esa experiencia o práctica. Bien, entonces tenemos hexagramas atemporales, que son unos pocos, y los hexagramas específicos que tienen una indicación concreta respecto de la práctica o la experiencia que se esté transitando en ese momento. Las 360 líneas de los 60 hexagramas con tiempos específicos se asocian metafóricamente con los 360 días del año lunar, que representan un ciclo completo de evolución. Así, los 64 signos del I Ching representan la sustancia y la función del Tao. Bien, entonces hay una correlación temporal con todos los otros hexagramas, salvo por estos que son atemporales. Cada uno tiene una ubicación, una sincronización, entonces, con el año lunar, según los 360 días del año lunar. Dice el texto, los 4 hexagramas eternos son el cielo y la tierra, sería el 1 y el 2, el dominio de las dificultades, que es el 29, el agua duplicada, y el fuego, que es el número 30. También fuego arriba, fuego abajo. Se considera que se obtienen de algún modo en todas las etapas de la práctica. El cielo y la tierra representan la firmeza y la flexibilidad, el fomento de la mente del Tao y el vaciado de la mente humana. Estos conceptos ya se han tratado en las páginas anteriores. Dominar las dificultades, superar los obstáculos internos y externos, hacer frente a las dificultades y peligros de la mente y el entorno, se considera la forma en la que se alcanza el desarrollo humano. Bien, ese respecto del hexagrama 29, que es el agua o el peligro duplicado, se presenta acá como dominar las dificultades. Y luego el fuego, dice, representa la iluminación, la conciencia, la comprensión, que son necesarias a lo largo de todo el camino para guiar la acción. Entonces, esos son los 4 atemporales. El resto, dice, estos y los 60 hexagramas restantes representan las permutaciones de los 8 trigramas. Como voy combinando los 8 trigramas entre sí, me da en total los 64 hexagramas. Cada uno de los cuales tiene asociaciones específicas. Los 8 trigramas son el cielo, la tierra, el fuego y el agua, el trueno y la montaña, el lago y el viento. En el texto central del I Ching, los dichos sobre los hexagramas y las líneas se consideran que representan elementos fundamentales de la vida a través de los cuales puede fomentarse el desarrollo humano. De ahí que en la alquimia taoísta se les denomine a veces el caldero de los 8 trigramas, en el que se lleva a cabo el refinamiento de la conciencia. Siempre alquimia hacía referencia a esta idea de transmutación interna, a veces de energía interna, a veces de la transmutación o el refinamiento del espíritu, donde cada una de estas situaciones que nos presenta el I Ching son situaciones que se pueden utilizar para la práctica del Tao, entendida la práctica como el cultivo del espíritu y el refinamiento del espíritu. Dice, en la interpretación del texto fundamental, cada trigrama tiene 2 conjuntos de asociaciones desarrolladoras y debilitadoras, que dependen del equilibrio de la cualidad representada por el trigrama. El cielo representa la fuerza, la firmeza, la creatividad. Desequilibrado se convierte en fuerza agresiva, arbitrariedad. Entonces siempre cada elemento que se representa, cada trigrama va a tener un aspecto, sería positivo, y también un aspecto negativo o mal aspectado o desequilibrado, cuando es, por ejemplo, en exceso, o también puede ser en deficiencia. Pero sobre todo nos habla del exceso de la fuerza, por ejemplo. En el caso de la tierra representa la sumisión, la obediencia, la receptividad, la flexibilidad. Desequilibrada se convierte en debilidad, falta de autonomía,
servilismo, dependencia. El fuego representa la iluminación, la claridad, la comprensión, el conocimiento. Desequilibrado se convierte en intelectualismo superficial y atención incontrolada. También un exceso en el plano mental que realmente no es productivo, sino que más bien nos distrae. Fijación en las apariencias también. El agua representa el peligro, la dificultad, se considera desarrolladora en la medida en que se utiliza como impulso para el crecimiento personal y se considera debilitadora cuando uno se deja vencer por ella. Siempre acá, entonces, la dificultad externa es una oportunidad de crecimiento, pero si me dejo vencer, en ese caso, me está debilitando. Trueno significa actividad. Se considera desarrolladora cuando está guiada por la comprensión, arbitraria y propensa al error cuando no está la comprensión. La montaña representa la quietud, la detención, como los ejercicios específicos de quietud y contención, serían prácticas de meditación, por ejemplo, utilizados para equilibrar y nutrir la fuerza, la actividad y la iluminación con el fin de evitar el uso prematuro. Desequilibrada, la quietud se convierte en pasividad o quietismo sin dinámica para el desarrollo. Entonces, hay un uso apropiado o correcto de la quietud y hay un uso inapropiado o incorrecto de la quietud. Bien. El lago representa la alegría, el disfrute. Se considera desarrollador o debilitador según su orientación y equilibrio con otros factores. Siempre la alegría, entonces, a veces, por ejemplo, hay un maestro que dice que uno debería ser alegre en su práctica de cultivo personal. Si la persona carece de esta alegría, muchas veces esto se convierte en un obstáculo para la práctica. Pero también el exceso de alegría, la euforia también puede transformarse en una distracción. El viento representa la entrada y el seguimiento. En referencia al proceso de desarrollo, representa la entrada en la realidad siguiendo un camino iniciático. En referencia al debilitamiento, representa la entrada de influencias condicionantes siguiendo inclinaciones y apetencias personales arbitrarias. Bien, entonces el viento es lo penetrante, también es lo que sigue y puede ser la entrada a seguir un camino o también la invasión de las condiciones o influencias externas también. El lugar que ocupa una línea determinada en un signo puede definirse en función del trigrama o el hexagrama. En general, se pueden considerar que la primera línea inferior representa el comienzo del camino. Siempre se transitan, se construyen de abajo hacia arriba los hexagramas y se va como cada hexagrama, cada línea del hexagrama representa una etapa a lo largo de esa situación en particular. Entonces la primera línea es el comienzo o el estado indicado por el signo, el comienzo del camino o de la situación que se muestra. Mientras que la tercera, en relación con el trigrama inferior o interior, bien, el trigrama inferior también representa el aspecto interno y el trigrama superior representa el aspecto externo también. Entonces, la tercera línea representa el final de la situación interior o la sexta línea también representa el final de la situación exterior. Cuando se consideran los trigramas, se considera que el trigrama inferior se refiere al estado interior de la persona, mientras que el trigrama superior representa el estado exterior de la persona o la situación ambiental. Entonces tenemos siempre estas fuerzas como qué me está pasando internamente y qué está ocurriendo externamente, como la actitud frente a la circunstancia externa. Cuando se define el lugar de una línea concreta en función de su relación con otra u otras líneas, se hace de dos maneras. Por un lado, una línea puede considerarse en su relación con la línea vecina, es decir, si forman una pareja yin y yang en general, por encima o por debajo de ella. Otra forma es que la línea se considere en su relación con la línea correspondiente en el otro trigrama, es la primera con la cuarta, la segunda con la quinta, la tercera con la sexta. Es decir, las líneas 1 y 4, 2, 5, 3 y 6 se consideran correspondientes. Dice, si las líneas correspondientes son opuestas, es decir, una es yin y la otra yang, se considera una relación de equilibrio. Las líneas 2 y 5, al estar en el centro de los respectivos trigramas, son las líneas centrales, se consideran en sí mismas posiciones de equilibrio, indicando la orientación correcta de firmeza y flexibilidad en el contexto del camino que se describe. Siempre la línea 2 y 5 tienen como un peso más importante en la descripción o lo que sería el análisis de los hexagramas. Y luego se van analizando las correspondencias.
Bien, bueno, hasta acá vamos a ir con la lectura del texto, de algunos conceptos que ya los teníamos estudiados de antes, de cómo se va construyendo el hexagrama. La idea es ir avanzando de a poco, reflexionando sobre estas circunstancias. Lo que terminamos de hablar hoy es acerca de la importancia de la firmeza y su complemento, la flexibilidad, y cómo esta actitud correcta puede entonces ayudarnos a progresar en el camino, y también los atributos de los hexagramas y de los trigramas. Les quería dejar una invitación a sumarse a colaborar con este proyecto. Siempre pueden hacer un aporte único, voluntario, o una suscripción también para acceder al material de estudio, y también pueden colaborar compartiendo este video, suscribiéndose o participando sobre todo de los cursos que vamos a estar dando. En mayo empezamos con Qigong aplicado a la medicina china, sonidos curativos de Qigong para la salud. También seguimos con la formación en Tai Chi Chuan, vamos a ver la forma de 16 movimientos de estilo Yang, y seguimos con las formaciones de masaje tuina y terapia con emisión de chi. Así que estamos ahí en comunicación para cualquier consulta o comentario que tengan al respecto, y nos vemos la próxima.